Paz de Cristo. Es un placer darle la bienvenida a Vida Abundante en línea. Mi nombre es Kenia y estamos muy emocionados de que nos acompañe en nuestro estudio bíblico. Nuestro hermano ministro Jesús Ábalos ha preparado un mensaje especial titulado Perseverancia. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes sea lleno del amor de Dios. Justo donde esté, únase a mí a abrir su corazón y mente, permitiendo que el Espíritu Santo le dé ánimo este día. Paz de Cristo, una vez más los saludo, hermanos, y me da un gozo el estar aquí hoy con ustedes. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en la comodidad de su hogar en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13 dice así: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí nos vamos a enfocar en el versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hoy les voy a hablar de lo que es la perseverancia. Algo que Dios quiere que nosotros tengamos, es una virtud del cristiano, la perseverancia. Vamos a hablar acerca de esto y qué es la bendición de ser hombres y mujeres perseverantes. Así que la perseverancia es una virtud que el cristiano debe poseer para alcanzar las promesas de Dios. Sin la perseverancia, Abraham nunca hubiera alcanzado la promesa. Abraham tuvo que perseverar en lo que Dios le había dicho por muchos años. Es más, fueron 20 años. Tuvo que perseverar 20 años Abraham para poder alcanzar la promesa que Dios le había dado, que le iba a dar descendencia. Pero si Abraham hubiera desistido y no hubiera perseverado a la palabra, esa palabra se hubiera esfumado, esa palabra no se hubiera cumplido. Pero es muy importante cuando a nosotros Dios nos ha hablado algo específico de nuestras vidas, que Dios nos ha hecho una promesa con nuestra familia, contigo, de lo que Dios va a hacer, que tienes que aprender a perseverar. Y no solo eso, sino a perseverar en la vida cristiana. Perseverar es cuando tú esperas en Dios, pero haciendo algo. No es solamente estar paciente, sino tienes que estar haciendo algo. Y ahorita lo vamos a ver. Mira, perseverancia quiere decir persistir, mantenerse, haciendo algo o una obra. Constancia, firmeza, seguir adelante, insistencia hasta alcanzar lo que buscamos. Cuando hablamos de una persona perseverante, nos referimos a alguien que es constante, firme, que persiste. Esto es una persona perseverante. Y algo que quiero hacer énfasis es que esperar y perseverar no es lo mismo. Tú puedes estar esperando a que te llegue un trabajo en tu casa, en la comodidad de tu casa. Tú puedes estar esperando y puedes esperar por toda la eternidad, porque el trabajo no te va a venir a tocar las puertas de tu casa. Eso es esperar. Tú puedes esperar que Dios esté haciendo algo para tu vida sin hacer nada. Y te puedes estar esperando toda la eternidad sin que llegue eso. Porque esperar y perseverar no es lo mismo. Entonces, el problema que muchos de nosotros o mucha gente ha confundido el esperar con el perseverar. Y en realidad a veces alguien dice, estoy esperando en Dios. Pero no es esperar en Dios, es perseverar en Dios. No es esperar, porque esperar significa no moverse. Estarse quieto, eso es esperar. Tú estás esperando una respuesta sin hacer nada. Y Dios lo que quiere es que perseveremos. Perseverar siempre influye esperar con paciencia mientras estamos haciendo algo, ejerciendo algo, aunque las cosas no sean contrarias. Muchas veces tú estás esperando algo de Dios y no hay nada que sea contrario a ti, simplemente estás esperando. Pero por lo regular la perseverancia se mira
Cuando las cosas te son contrarias, cuando viene el viento en tu contra, se mira la perseverancia porque tú sigues adelante, nada te detiene. La perseverancia es evidente cuando todo se nos levanta, pero tú sigues insistente y no desmayas. Abraham tenía todo en contra, porque tenía una mujer estéril y aparte eran de edad avanzada. Tenía algo en contra en lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho, te daré descendencia. Pero él tenía ya casi 70 años, 80 años cuando le dio la promesa. Y a su esposa de igual manera. Y a pesar que su esposa ya también se le había ido la costumbre de las mujeres. Y ya también aparte de eso, pues sabíamos que es estéril. Abraham sabía que era estéril, no había podido tener hijos. Entonces él tenía todo en contra. Pero Abraham fue persistente. La persistencia se mira cuando tienes todo en contra, pero tú estás adelante, tú sigues golpeando, tú sigues luchando por lo que Dios te ha dicho, tú sigues insistiendo por ver la promesa que Dios te ha dicho. Y vamos a ver algunas cosas que tenemos que hacer para nosotros ser hombres perseverantes. Muchas de las personas en la vida no viven sus sueños por falta de perseverancia, no alcanzan sus metas por falta de perseverancia. ¿Cuántos médicos a medias, abogados a medias, ingenieros a medias, personas que se metieron a la escuela y no terminaron la escuela y no se graduaron, médicos a la mitad, abogados a la mitad por no haber perseverado? Porque perseverar significa hacer algo, seguir adelante, estar estudiando para conseguir poderte graduar con tu diploma. Entonces hay mucha gente que no cumple sus sueños en Dios. Hay muchos predicadores que se quedaron con la palabra que iban a ser predicadores, pero nunca se pusieron a estudiar, nunca se pusieron a orar, nunca se pusieron a leer, nunca se metieron en un colegio bíblico. Entonces no perseveraron en la palabra que Dios les dio y por lo tanto esa palabra no llega. Ellos solamente esperaron y esperaron sentados. Y en la iglesia hay mucha gente esperando que lleguen los milagros. Yo espero que Dios haga esto en mi vida. Yo espero que Dios me sane, pero no ayuna, no ora. Eso no es perseverar. El que persevera es porque está orando, está ayunando y entonces tu milagro viene en camino. Pero si tú solamente estás esperando, tu milagro no llegará. Y de igual manera, si tú quieres ser alguien en la vida, más vale que te pongas a estudiar, más vale que te pongas a ver qué es lo que te conviene hacer para desarrollarte. Porque si tú estás esperando que simplemente alguien venga y te toque la puerta y te diga, lo queremos hacer un abogado, lo queremos hacer un médico, estás en un error. No puedes estar esperando las promesas de Dios. Tienes que perseverar en ellas y buscar en ellas. Entonces, un ejemplo de perseverancia que a mí me gusta es un hombre, un predicador muy reconocido aquí en Estados Unidos. No voy a decir su nombre, pero es muy reconocido en Estados Unidos porque tiene su ministerio hispano en misiones. Y él fue uno de los hombres que el presidente George W. Bush llamó cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Él fue uno de los que los que el presidente George Bush llamó para que oraran en la Casa Blanca. Entonces es un hombre muy reconocido. Y este hombre cuenta que pues él ha predicado en todo el mundo y él lo que hace, su pasión es las misiones. Pero hubo un tiempo que Dios puso en su corazón el escribir y empezó a escribir libros. Y cuando terminó su primer libro, que le llevó mucho tiempo escribirlo, lo mandó a todas las editoriales de Estados Unidos, a todas. Y de repente nadie le contestaba. Y entonces empezó a recibir notificaciones o correos electrónicos de las editoriales donde le decían pues lo reconocemos como predicador, que es un grande predicador, pero como escritor no estamos interesados, tal vez más adelante. Y empezó a recibir muchas respuestas así de editoriales. Entonces él tristemente miraba los correos, pero su esposa un día le dijo, tú sabes que eres un hombre persistente, tú eres un hombre que siempre busca y hasta no conseguir lo que estás buscando, no te desanimas. Entonces él siguió esperando y orando, ayunando que alguien le tomara ese libro, y de repente recibió una llamada
un año después recibí una llamada de la segunda editorial más importante de los Estados Unidos, la segunda editorial más importante, y le dijeron: señor, estamos interesados en publicar su libro. Cuando fue publicado su libro se empezó a vender, y entonces todas las editoriales que lo rechazaron en un principio le hablaron y le dijeron: estamos interesados en publicar su libro. Y él dijo: no, la que me dio la oportunidad es la única que tiene los derechos sobre mis libros. Ahora en la actualidad tiene 8 libros. ¿Por qué? Porque fue persistente, porque no se dejó desanimar, porque no solamente esperó, sino que siguió cultivando esa palabra. Entonces Dios quiere que seamos hombres de persistencia. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Las cosechas no se siembran un día y se cosechan al otro. Las cosechas se siembran un día, se riegan, se preparan para tener una cosecha abundante. Y los que son agricultores, o a mí que me tocó sembrar mi pasto en mi casa, yo sé lo que tarda crecer un pasto. Yo lo sembré la semilla, pero no solamente la sembré un día y al otro día ya estaba el pasto, no, sino que tuvo que esperar un tiempo, y no solamente un tiempo de ver por la ventana, cada día tenía yo que regar. Entonces la perseverancia es no solamente esperar, sino hay algo que tenemos que hacer: perseverar en la oración. De igual manera, tú mientras esperas la promesa, escucha bien esto, tienes que regarla con oración y ayuno para que en su tiempo dé fruto. Si tú no perseveras y solamente dices: bueno, Dios ya me dijo, pero no buscas en oración y ayuno que esa palabra cobre vida, entonces tú no estás perseverando. Tú estás simplemente esperando. Y el esperar ahí te va a llevar la eternidad. Pero el que ora y ayuna sobre la palabra que Dios le da, eso es perseverancia. Y cuando todo viene en tu contra, cuando Dios te da una palabra y dices: bueno, Dios me dijo que iba a hacer algo de mí, pero en realidad miro todo en contra, pero tú sigues luchando, tú te estás preparando y tú dices: yo voy a seguir buscando porque llegará la oportunidad. Entonces esa oportunidad llegará, porque el que persevera alcanza. La semilla que uno riega, la semilla que uno planta, la tiene que regar, porque si no se seca en la tierra. Asimismo, la promesa que no se ora se muere y desaparece. Si Dios te ha dado una promesa y no has perseverado en esa promesa va a desaparecer. Esa promesa no tendrá cumplimiento. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si tú no perseveras orando en la promesa, desaparecerá tarde que temprano. Y es por eso que los sueños en la iglesia no se te cumplen, los sueños con tu familia no se te cumplen, los sueños en tu trabajo no se te cumplen. Gente que anhela con tener buenos trabajos y no se prepara, no estudia, no le gusta estudiar. ¿Cómo va a llegar la promesa? ¿Cómo va a llegar la prosperidad? No perseveras. Gente que tiene llamados extraordinarios de Dios, que Dios les ha hecho llamados extraordinarios, pero por no orar, por no ayunar, porque solamente vino un siervo de Dios y les dijo: Dios te quiere usar grandemente y te usará grandemente, pero tú no te preparaste, entonces no pasará. Yo recuerdo cuando tenía 21 años y que un hombre de Dios vino y dijo: en tu juventud Dios te va a usar, pero tienes que empezar a orar, a ayunar y levantarte en las madrugadas, y Dios te usará en tu juventud. Y todo el tiempo que yo no oré y ayuné nunca llegó. Pero cuando empecé a orar, cuando empecé a ayunar, cuando empecé a buscar su palabra, las oportunidades empezaron a llegar, las invitaciones empezaron a llegar, el desarrollo de la palabra empezó a llegar, el ver la unción moverse sobre tus labios empieza a llegar, el ver los testimonios cuando tú oras por alguien empieza a llegar. ¿Por qué? Porque tú te preparas. El que persevera en lo que Dios le promete lo alcanza. Vamos a ver un ejemplo. La vida en Lucas 1, versículo 7, habla de Zacarías. Habla de un hombre que ejercía el sacerdocio y en ese año le tocó ejercer el ministerio en el templo y le tocó ministrar a Jehová en el templo. Era sacerdote, pero su esposa
Su esposa era estéril y no podía tener hijos y eran de edad avanzada. Y cuando tú lees la historia dice que claramente que ellos eran hombres justos y piadosos delante de Dios. Pero dice que eran rectos delante de Dios, irreprensibles, pero no tenían hijo y que ya eran mayores, eran viejos ya. Y este hombre seguía adelante, persistiendo, orando. Y llegó el momento que le tocó ministrar a Jehová en el templo. Y dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 7, dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y mira lo que dice en el versículo 13. Dice: cuando Zacarías estaba ministrando en el templo, dice que se le apareció un ángel y dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Mira lo que le dice el ángel: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Quiere decir que todos los años que se mantuvo su esposa sin tener hijos, este hombre se mantuvo fiel orando, se mantuvo fiel buscando que Dios les diera un hijo. Él no lo olvidó. Él no solamente estuvo esperando, no, sino que oraba una y otra vez diciendo: Dios, acuérdate que no tenemos hijo. Acuérdate, Dios mío, por favor, danos la alegría de ser padres. Danos la alegría de tener descendencia. Y esto lo hizo por años y llegó la vejez, mas él no se desesperó. Esto es la perseverancia. Esperar con paciencia haciendo algo, estar orando a pesar que tengas las cosas en contra. La Biblia enseña que ellos ya eran viejos. ¿Tú crees que no eran criticados? Él, siendo sacerdote, era criticado porque se miraba como una maldición en no tener hijos. Él era criticado, él era juzgado, él era señalado por no tener la bendición de Dios. Y no era que hicieran algo malo y la gente pudiera haberlos tenido como que ellos estaban haciendo algo mal, pero en realidad no estaban haciendo algo mal. La Biblia dice que eran irreprensibles y justos delante de Dios. Simplemente no les había llegado el tiempo. Simplemente Dios tenía la bendición preparada. Todavía no era el tiempo de la promesa, pero Zacarías no se desanimaba y Zacarías seguía persistente en la oración, diciéndole a Dios: dígnate a darnos un hijo. Y llegó el tiempo que a él no lo obstruía de seguir sirviendo a Dios, sino que él persistía. Y llegó el tiempo que, estando ministrando él a Dios, el ángel se le aparece y le dice: tu oración ha sido contestada y tendrás un hijo y le llamarás Juan. Y lo vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque un hombre persistente siempre logrará lo que ora, lo que busca. Un hombre persistente lo logrará. Otro ejemplo muy extraordinario que tenemos en la Biblia es la mujer que iba con el juez todos los días. Dice la Biblia que día y noche iba con el juez. ¿Tú te imaginas ir con el juez? Tú podías haber ido con el juez hoy y el juez haberte dicho: sí, después te haré justicia. Y tú estar esperando por tiempo a que te hiciera justicia. Por eso es que esperar y perseverar no es lo mismo. Ella no esperó a que el juez le hiciera justicia. Ella perseveró y al otro día estaba en la puerta tocando y diciéndole: hazme justicia. Y el juez le decía: vete de aquí. Y al otro día iba esta mujer y tocaba de nuevo y decía: hazme justicia. Esto es perseverar, esto es buscar, esto es estar esperando con paciencia, pero haciendo algo, mantenerte en movimiento. Hasta que el juez, dice la Biblia, que le dijo: mira, ni temo a Dios ni a los hombres, pero por cuanto vienes todos los días y me eres molestosa, te haré justicia. Y la Biblia dice: ¿cuánto más Dios no hará justicia a sus hijos, a sus santos, que noche y día vienen delante de Él con sus peticiones? Entonces, esto es perseverancia. Perseverancia es insistir. Perseverancia es tocar puertas hasta que alguien te las abra. Perseverancia es dar resúmenes en las compañías, creyendo que te darán la mejor. No quedarte en casa nada más esperando que te llegue el trabajo a la puerta. Perseverancia es seguir orando y ayunando para que tus hijos vengan al camino de Dios. Perseverancia es seguir orar y ayunar para que tu llamado llegue, para que la unción llegue. No solamente creer a lo que te fue dicho un día y esperar a que solamente por arte de magia llegue al instante. No, se trabaja. Lo que Dios promete se cultiva.
cultiva. Lo que Dios promete se riega. Tú tienes que aprender a regar lo que Dios te ha dado. Tú tienes que aprender a regar la promesa, así como lo hizo Abraham y fue por eso que alcanzó la promesa, así como lo hizo David y después de 15 años de ser perseguido por el rey Saúl, después de 15 años de que se le dio la promesa que iba a ser rey, 15 años perseveró en ella y no se adelantó a la promesa, sino que esperó hasta que fue coronado rey. Así hoy yo te digo, tenemos que perseverar cuando todos nos esté dando en contra, cuando todo sea en contra, cuando el viento venga en contra, cuando el problema venga en contra, cuando la situación sea en contra, perseveremos porque vamos a alcanzar. La Biblia dice en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por falta de perseverancia, muchos nunca logran sus sueños. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a consultar a un real estate a ver si yo podía calificar para una casa, y ese real estate recomendado por alguien, fui y me cerró las puertas, me dijo que no podía por ciertas cuestiones, pero yo perseveré en oración, perseveré, y un año después yo tenía las llaves de mi casa con alguien más. ¿Por qué? Porque cuando alguien te cierra una puerta, no es el fin de las cosas. Dios siempre abrirá puertas. La Biblia dice que solamente es Dios el que abre y cierra puertas. Así que yo te animo en esta tarde a perseverar en lo que Dios te ha dicho, a perseverar en lo que tú has creído, a perseverar en la palabra de Dios. Y aunque el mundo esté de cabeza ahorita, persevera en ser fiel a Dios y Él te dará la victoria. Tú puedes decir, pero ¿cómo si ya ahorita el mundo está totalmente de cabeza? Persevera en la palabra de Dios, persevera en su promesa, cultívala en la oración, cultívala en el ayuno, y esa promesa tarde que temprano dará fruto. Así que en esta hora yo te quiero dejar con ese pensamiento, hermano. No es lo mismo esperar que perseverar. Y si tú has esperado por mucho tiempo, deja de esperar y empieza a perseverar y pon manos en la promesa y empieza a cultivarla. Yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga en esta hora. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Te pido que bendigas a cada persona, Señor, que mirará esta transmisión, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, que se le abran los ojos, Dios mío, y que si ellos han estado cansados de estar esperando la promesa o el desarrollo, Dios mío, en su caminar cristiano, Dios mío, que de aquí en adelante ellos entiendan que tú lo que quieres es que perseveremos en ti y en tu palabra, Dios mío, y que cultivemos la promesa en oración y ayuno, Dios mío, y que tú responderás muy pronto, Dios mío. En el nombre de Jesús te pido que tú despiertes en los hogares cada persona, Dios mío, para que podamos perseverar en la gracia de Dios y en la comunión unos con otros y en el evangelio, lo que hemos creído, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi deseo, hermano, es que Dios te bendiga y nos miramos muy pronto. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias a nuestro hermano Ábalos por compartir un mensaje tan poderoso con nosotros. Nuestra oración es que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para usted. Creemos que Dios continuará operando en su vida y completando su voluntad más perfecta. Le agradecemos por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram y haga clic en me gusta en Facebook. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.